Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. El pregonero de la verdad desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Muy buenos días, hermano Julio. Muy buenos días, Víctor, en la cabina. En esta mañana vamos a presentar un estudio muy interesante. Por favor, manténgase en sintonía, no se vayan, que en breve vamos a compartir la palabra de Dios. Hermano Julio, preséntese a los hermanos y denle un saludito. Hermano, que el Señor le bendiga grandemente en este día y bendiga a don Víctor, al dueño también, al dueño de la emisora y esta emisora. Que la paz de Dios, todos los que nos escuchan, sea en vuestros corazones. Amén. Muy bien, como le decía al principio, vamos a tener un estudio muy interesante en esta mañana que trae como título Cristo, nuestro mediador. Cristo, nuestro mediador. Vamos a inclinar el rostro donde quiera que se encuentre, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración al reino celestial. Padre maravilloso, gracias por una vez más darnos la oportunidad de estar en el programa Tu Pregonero de la Verdad. Te imploramos, Señor, que tú seas quien dirija esta programación, que dirija, Señor, las palabras que han de salir de nuestros labios, pero que sobre todo, Señor, tú toques los corazones de aquellos que escuchen estas palabras. Amén. Que pueda llegar a lo más profundo, que pueda, Señor, curar, sanar, pero sobre todo restaurar para la gloria tuya, Señor. Amén. Quédate con nosotros en esta mañana y guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermano Julio, vamos a mandar unos saluditos. En esta ocasión vamos a saludar al hermano Gustavo Molina desde Colorado, Estados Unidos, que está unido con nosotros vía la página de Facebook Juan 17.3. También vamos a mandarle un saludito a la hermana Paula Pierrot, aquí en Los Frailes, Santo Domingo, que también nos está siguiendo por la misma página. Y a los hermanos en general de Juan 17.3, específicamente allá en Indianápolis, Estados Unidos, un saludo especial para cada uno de ellos. También queremos darle un saludo, aunque no nos está siguiendo ahora en línea, pero sí que en la semana escuchará y verá el programa, a Daniel Ramírez, allá en Sabana Perdida, aquí en Santo Domingo Norte. También a su hijo, que se encuentra en Maryland, Estados Unidos, a Angel Ramírez, a Rosy, la esposa de Daniel también, y a sus niños. Ayer pasamos un rato muy agradable con ellos, estudiando precisamente la palabra de Dios, y fue muy, muy grato realmente el rato que pasamos. Bueno, hermano, hay mucha gente que dicen que tenemos una intercesora que es María, ¿verdad? Mucha gente que afirman que la intercesora es María, la Madre de Dios, como le llaman. No sabía que Dios había nacido de alguna madre. Bueno, la intercesora es María. Otros toman como intercesor a Pedro, a Pablo, a Juan, etcétera. Sin embargo, la palabra de Dios afirma totalmente lo contrario. Y en esta mañana vamos a ver qué afirma la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la intermediación, acerca de la persona que está mediando, ¿verdad? Que está haciendo una labor de unión entre el cielo y la tierra, y entre la tierra y el cielo. Eso es una persona y vamos a ver quién es. Pero ¿en qué lugar se está llevando esa intercesión, hermano Julio? ¿En qué lugar se está llevando esa intercesión? También, hermano, también vamos a ver
¿Cuándo comenzó esa intercesión? ¿Y cuáles son los pasos que se están dando y se han de dar para que esa intercesión llegue con éxito a su final? ¿Y qué es lo que ese personaje está haciendo para lograr un objetivo? ¿Y cuál es el objetivo? Entonces, de manera instantánea, hermano, ¿en dónde se está llevando la intercesión? En el cielo, en el lugar santísimo, en el templo de Dios. En el santuario del cielo, en el lugar santísimo. Y así de manera rápida podríamos saber quién es el que está llevando a cabo esa labor de intercesión. Cristo. Cristo es el que está llevando. Nuestro único representante delante de Dios. Muy bien. También queremos saludar y darle la bienvenida a la hermana Dorothy y al hermano Alfred, que están unidos con nosotros también vía la página de Facebook. Nuestro tema de hoy, a lo que se están uniendo ahora, Cristo, nuestro mediador. Cristo, nuestro mediador. Vamos a ver en una cita que se encuentra en la primera carta escrita a Timoteo por el apóstol Pablo, que se encuentra en el capítulo 2 y el verso 5. Capítulo 2 y el verso 5 nos dice allí: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué interesante, qué interesante. Allí nos está diciendo que hay un solo, no dos, no tres, no cuatro, un solo mediador entre Dios y los hombres. Automáticamente esta cita deja descartada la teoría, la enseñanza, la pretensión de algunos de decir de que María es nuestra intercesora. Sabemos que es un término muy católico, sabemos que sí, pero automáticamente esta cita deja descartada esa pretensión, porque nos está diciendo de manera muy clara y precisa de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y allí hace la afirmación de quién es ese mediador. ¿Quién? Jesucristo hombre. Así que no podemos entonces contar con otro mediador que pueda hacer esa labor, porque sabemos quién es que la hace. Y Cristo lo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ese es el único camino, la única vía, el único mecanismo, por así decirle, por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Solamente por medio de Cristo. No hay otra vía, no hay otro camino, no hay otra forma ni otra manera para poder llegar al Padre, a menos que Cristo sea quien nos lleve. Y ese trabajo, Julio, que él está haciendo allá en el santuario, es un trabajo el cual está uniendo nuestra vida, nuestra persona, ¿verdad? Nuestras almas, la está uniendo con el cielo. O sea, no es sencillamente que está haciendo una labor de intercesión meramente, sino que él está buscando de que nosotros, que nos fuimos, que nos alejamos de Dios, que nos apartamos de Dios, entonces volvamos a tener otra vez la comunión con el Padre. Pero esto se logra por medio de Jesucristo. Vamos a ver entonces una cita siguiente, que en esta ocasión se encuentra en la primera carta de Juan, el capítulo 2 y el verso 1. Vamos a ir allá a la primera carta de Juan, el apóstol Juan, el capítulo 2 y el verso 1. Vamos a encontrar allí, entonces, qué tipo de persona está haciendo esa labor. Vamos a ver. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Oiga, qué interesante nos dice aquí. Qué texto más bonito
y más fácil, tan fácil de entender. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero, o sea, él no está diciendo que nadie va a pecar, sino que si pecamos, entonces tenemos a alguien que nos defiende. Dice allí, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. O sea, ¿qué es el trabajo o cuál es el trabajo de un abogado, hermano Julio? ¿Qué usted me puede decir? ¿Qué hace un abogado cuando le llega un caso a su mano? Bueno, defender delante de los jueces. Levante la vista, hermano. Levante la vista. Delante de los jueces y delante del fiscal. El fiscal es el que acusa, pero los jueces entonces toman la sentencia, pueden sentenciar, y entonces el abogado, un defensor. Exactamente. El abogado, aparte de eso, aportando, hace un trabajo muy interesante previo al día del juicio. Previo al día del juicio, el abogado hace una serie de investigación de lo que esta persona pudo haber hecho o lo que no hizo, para entonces tener un expediente sólido, un expediente completo, un expediente que cuando se analice, ¿verdad? En el juicio, el día del juicio, en el tribunal, entonces este abogado pueda tener el éxito, pueda conseguir del juez y del jurado de que su defendido sea libre, quede inocente. Por lo tanto, Cristo está haciendo una serie de investigación para defendernos, pero nosotros tenemos que accionar en la misma dirección que el abogado quiere que accionemos para que él nos pueda defender. Porque imagínese usted, si a usted le llega un caso a la mano, usted es un abogado y le llegó un caso a sus manos para defender a alguien, pero esta persona lo que insiste es hacer lo malo, ¿con qué argumento usted se puede presentar ante el jurado y ante el juez para defenderlo cuando públicamente, sencillamente esta persona lo que insiste hacer lo incorrecto, violar la ley, etcétera? O sea, el argumento que pueda tener el abogado se le cae. Por lo tanto, nosotros tenemos que accionar en la dirección en favor también de nuestro abogado, que él también está a nuestro favor defendiéndonos. Si nosotros no accionamos en esa dirección, pues el abogado no va a tener argumentos sólidos para que nos pueda defender y nos pueda declarar inocente. Sin embargo, Cristo está haciendo una labor para defendernos, para librarnos de la muerte que era segura, pero por medio de su muerte, por medio de su sangre, Él ha logrado nuestra redención. Y allá en el santuario, Él está completando esa redención que Él inició aquí en la tierra. Bien, hermanos, entonces vamos a ver el siguiente verso del mismo texto, que es el verso 2 de la primera carta de Juan del capítulo 2. Dice, Él es la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es, Cristo es nuestra expiación. ¿Qué es la expiación? Es una palabra muy interesante porque estamos viviendo en el tiempo de la expiación. De hecho, coincidencialmente, estamos viviendo en el tiempo de la expiación. O sea, Cristo está en el santuario, aparte de defendernos, aparte de justificarnos, aparte de ser el intermediario, también es nuestra expiación. O sea, es un trabajo completo que Cristo está haciendo en el cielo. Por lo tanto, ¿qué es la expiación? La expiación no es más que el proceso que hacía el sumo sacerdote para limpiar al pueblo de sus pecados, solicitando el perdón ante Dios en el santuario. Eso se hacía una vez al año en el antiguo Israel, en el sistema sacerdotal levítico. Se hacía el día 10 del mes 7 de cada año. El día 10 del mes 7 de cada año. Y luego entonces, después de ese día, la gente entonces continuaba con sus actividades normales todos los días durante todo el año. Y cuando volvía a esa fecha, entonces se hacía el mismo proceso de que todos los pecados que se habían confesado durante todo el año
y que se habían depositado en el velo, en el templo, en la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, todos esos pecados que se depositaban allí. Entonces ese día, el día de la expiación, que se mataba el macho cabrío para eso, entonces se limpiaba y se expiaban todos los pecados, se eliminaban todos los pecados que habían sido confesados durante todo un año. Por eso al otro día entonces continuaba el proceso normal de poder continuar con el perdón de los pecados, de la expiación, de poder limpiar a las personas cuando solicitaban el perdón. El sumo sacerdote intercedía por él, por su familia, por su casa, etc. Pero Cristo está haciendo un proceso muy, muy similar, porque en la antigua Israel no era más que una enseñanza de lo que había de venir, que es lo real, que es lo que está pasando ahora mismo. Muy bien. En esta ocasión vamos a irnos entonces a la carta de los romanos. Carta de los romanos, y vamos a ver allí algo muy interesante acerca de la intercesión de Cristo. Vamos a ir allá. Vamos a ir al capítulo 6 de la carta a los romanos. Capítulo 6, la carta a los romanos. Y allí vamos a encontrar de que Cristo está haciendo una labor importante en el cielo que muchos hoy en día quizás no logran comprender con claridad. Y es que cómo es posible que Cristo está en el cielo llevando a cabo una intercesión en el santuario ante el Padre por nosotros, pero cuando Él a la vez prometió de que estaría con nosotros aquí todos los días hasta el fin del mundo. Pareciera, desde el punto de vista muy humano, pareciera algo contradictorio, pero realmente no lo es. La palabra de Dios tiene una explicación para eso. Cristo tiene el poder para eso, para hacerlo tanto allá como acá. Solo que tenemos que buscarlo en la Biblia y ver cómo es que se hace, cómo es el proceso y en qué momento inició esto. De manera rápida, podríamos preguntar, hermano Julio, ¿en qué fecha comenzó ese día de expiación en el cielo? ¿Podría usted decirlo? Bueno, según las profecías, en el año 1844. En el año 1844. Específicamente, la fecha de manera directa. Octubre 22. 22 de octubre, exactamente, que en el calendario hebreo es el mes 7, el mes de Tisri, que es precisamente la misma fecha en que el Señor le había ordenado a Moisés de que se celebrara el día de la expiación. En el mes 7, el día 10. Perdón, yo le dije que era en el capítulo 6 de Romanos, pero no es el capítulo 6, es el capítulo 8. Es el capítulo 8. Y lo vamos a ver a partir del verso número 8. 8:8, carta de Romanos. Hermano, si nos puede ayudar allí. Y los que viven según las carnes no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Del 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Muy bien. Aquí hay algo que vamos a puntualizar, vamos a hacer énfasis, y es algo en el verso 9 y en el verso 10. Vamos a ver dos puntualizaciones allí. Primero nos dice el verso 9, pero vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Note que en esta primera parte nos dice que si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros.
Y en esa segunda parte del mismo verso nos dice, a partir del punto, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, podríamos entonces entender que este verso nos está diciendo que hay dos espíritus, o dos Espíritus Santos, para ser más específico. No, no es así, sino que el mismo Espíritu del Padre es el mismo Espíritu de Cristo. ¿Verdad? No hay distinción. Y en el verso número 10 nos dice, en cambio, si Cristo está en vosotros, el término en vosotros se refiere a que está dentro de nosotros. Pero ¿de qué forma está dentro de nosotros? ¿De qué manera? Si Cristo está en el santuario, en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo es que también está en nosotros? Muy interesante. Dice, en cambio, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. O sea, Cristo está con nosotros y por eso Él lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo así? En espíritu en nosotros. Pero en el cielo Él está físico, llevando a cabo la intercesión. Y aquí está en espíritu y por medio de sus santos ángeles, que hacen una labor también en ayuda de nuestra redención aquí en la tierra. Noten lo que dice el verso 11. Muy bueno esto. Lean, hermano Julio, el verso 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales que mora en vosotros. Muy bien. Miren lo que dice allí. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, ¿el espíritu de quién? De aquel. Nos da a entender entonces que Cristo no se levantó por sí solo de la tumba, como hoy en día se quiere afirmar, que como Él tenía vida en sí mismo, Él se levantó por sí mismo de la tumba. No es así. Aquí nos está diciendo que hubo alguien que lo levantó de la tumba. Dice que el espíritu de aquel que lo levantó de la tumba no fue su espíritu, porque él estaba muerto completamente. Por ende, hubo alguien, ¿verdad? Un tercero que lo levantó de la tumba. Y entonces nos dice aquí, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros. El que levantó a Cristo, ¿verdad? A Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que habita en vosotros. Y por medio de ese espíritu que menciona allí, no es más que Cristo de manera espiritual en nuestra vida. Pero sin embargo, hoy en día se quiere decir que Cristo se levantó por sí mismo de la tumba. No, vemos que hay una correlación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo en toda esta labor que se está llevando a cabo de redención, de intercesión. El Padre está en el cielo, Él es el supremo, Él es el que tiene la supremacía, Él es el más alto, el más grande, el más sublime. Cristo, que es su Hijo, entonces va hacia el Padre para solicitar de nosotros, a solicitarle al Padre para nosotros la justificación, la santificación, la salvación completa, o sea, redimirnos. Él busca defendernos, que el Padre nos perdone, etcétera. Pero note que hay una correlación entre ellos dos. Uno quien recibe la petición, que la da también el resultado, pero otro que somete la petición. Por ejemplo, cuando usted ora a Dios, ¿verdad? Oramos a Dios, pero esa oración la terminamos en el nombre de ¿quién? De Jesús, porque entendemos claramente de que Jesús es el que intermedia entre mi persona, ¿verdad? Y el Padre, y es quien lleva esa oración al Padre y la somete para que el Padre nos las conteste o nos dé la respuesta. Pero esa respuesta no viene desviando a Cristo, sino que viene por el mismo canal que llegó, por el mismo Cristo. O sea, Cristo lleva y trae hacia nosotros. Si alguna persona en algún momento recibió algo de Dios fuera de Cristo, entonces allí hay problema. Hay una situación muy difícil, hay problema allí, porque entonces no fue el Padre que se la dio, porque el Padre dio a Cristo toda la potestad, ¿verdad? Le dio toda la autoridad.
y el Padre nos da todo a nosotros por medio de Cristo. La bendición que usted recibe, la recibe por Cristo. Todo lo que nosotros recibimos viene por medio de Cristo, que es nuestro intermediario, nuestro defensor, nuestro abogado. De hecho, muchas veces cuando una persona va ante el juez, a un tribunal, quien habla por usted o quien habla por el acusado es el abogado, que es quien tiene el argumento, quien preparó el expediente, quien tiene la facultad para defender a alguien. O sea, el abogado es quien habla por usted. Y eso es lo que Cristo está haciendo. Él es quien está hablando por nosotros. Y Él es quien está haciendo una labor para que mi vida pueda ser purificada, perdonada y que mi alma pueda ser salvada. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir con Víctor a la cabina para ir a una pausa y regresamos en breve. Por favor, no se vayan. No se puede. Bien, me dicen aquí que, bueno, más adelante la pausa. Antes de continuar, hermano Julio, queremos darle también unos saluditos a algunos más hermanos que se han sumado con nosotros vía la página de Facebook. Por acá tenemos a Ángela Muñoz Fuente. Ella nos da un saludo desde Chile. Una bendición especial para ella en Chile y a todos los chilenos. Al hermano Camilo, de allá de Chile también. Queremos también darle un saludo al hermano Rafael Morillo Rodríguez. Él nos da los buenos días y queremos darle los buenos días y la bienvenida a él también. También al hermano Ramón Irizarry, que se unió con nosotros. También un saludo especial para él y a la hermana Pilar, la esposa de Ramón. Bendiciones para ella también. De igual forma, la hermana Andrea Díaz también se ha unido con nosotros vía la página. Así que una bendición especial también para la hermana Andrea. Así que en esta mañana, como le decía al principio, estamos llevando a cabo el tema que se titula Cristo, nuestro mediador. No podemos contar con una otra persona para poder mediar entre Dios y nosotros. De hecho, si aparece a alguien que pueda mediar entre nosotros, entonces hay problema. O sea, si aparece a alguien diferente que no sea Cristo, entonces sí tenemos problemas. Ahora sí, vamos a ir a una pausa y en breve regresamos. No se nos vayan.
Muy bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, hermanos. Disculpen la interrupción o el ruido. Se está escuchando un ruido acá y es que están haciendo una labor allá abajo y se escucha. Bien, señores, estamos en esta mañana estudiando el tema titulado Cristo, nuestro mediador. Es una labor tan importante que Cristo está llevando a cabo que nosotros debemos atesorarla. De hecho, sin esa mediación que Cristo está llevando a cabo en el santuario celestial, no hay garantía de vida eterna para nadie. De hecho, si Cristo no llama nuestro nombre a juicio en el momento que sea, en el momento que fuese, estamos en problemas. Por lo tanto, si nos llaman a juicio, pueden pasar dos cosas. O una es que nos encuentren falto, o otra es que seamos hallados inocentes. Y entonces el que sea hallado falto, pues sabemos cuál será su parte, que no tendrá parte en la primera resurrección o no será transformado. Y el que sea encontrado inocente, pues gozará y disfrutará de la vida eterna. Por toda la eternidad, será llevado al cielo durante 1000 años, regresará aquí a la tierra o regresaremos aquí a la tierra al término de los 1000 años y aquí en esta tierra entonces gozaremos eternamente de la vida eterna. Nos dice el verso 16 del mismo capítulo que estamos llevando a cabo, que es el capítulo 8 de Romanos. Dice, el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Allí nos da una palabrita, hermano Julio, que nos dice que si es que padecemos junto con Él. Decíamos ahorita, hermano Julio, de que Cristo está haciendo una labor en el cielo. Está llevando a cabo una serie de investigación para tener argumentos sólidos para defendernos. Pero si nosotros actuamos diferente o contrario a lo que Él está haciendo, pues no tendrá argumento para defendernos. No, será imposible para Él tener una defensa sólida. Pero si nosotros actuamos, caminamos de acuerdo a como Él quiere y de acuerdo a la defensa que Él está preparando, pues entonces sí va a tener argumentos sólidos, veraz, va a tener allí suficiente expediente y suficiente material para poder defendernos ante las acusaciones del fiscal. Y sabemos que el fiscal, como usted mencionó ahorita, no es nada más y nada menos aquel que hace la acusación. Y en este caso, de manera espiritual, quien hace la acusación es Satanás, el fiscal. Entonces dice allí en el verso 18, considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Y eso es lo que Cristo está buscando, que en nosotros se manifieste una gloria que no sea comparable con nada de este mundo. De hecho, no es comparada con nada de este mundo, porque la gloria que Él está buscando para nosotros es tan grande que nuestra mente es finita para entenderlo. O sea, bueno, el mismo Pablo lo dijo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún ha subido a pensamiento humano. O sea, son las cosas que el Señor nos tiene preparadas. Pero yo no sé qué son. Yo no lo he visto. Por lo tanto, ¿qué yo debo de hacer? Confiar y caminar, seguir los pasos de Cristo, de lo que Él está haciendo. Usted recuerda, hermano Julio, que en el antiguo Israel, cuando se llevaba a cabo el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba colgada en el manto, ¿verdad? En la vestimenta, en el ruedo del manto, unas campanitas, ¿verdad? Que sonaban. Históricamente nos han enseñado de que esa campanita era para que si el sacerdote no salía en el tiempo que se entendía que era prudente, que ya debió haber salido, entonces lo alaban. O sea, como la campanita no se escuchaba, se entendían que había muerto. Pero la campanita no era solo para eso. Esa era la parte menos importante. La parte más importante de la campanita era para que el pueblo que estaba afuera estuviera pendiente a cada paso que daba el sumo sacerdote en el santuario. Cada movimiento, cada acto, cada paso que daba el sumo sacerdote, el pueblo estaba simpatizando con él,
si el sumo sacerdote se movía para acá, la campanita sonaba, ta, 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 ta. Si se movía para aquel lado también, y el pueblo entonces seguía los pasos del sumo sacerdote. Hoy en día Cristo en el santuario, debemos seguir los pasos de él, de nuestro sumo sacerdote en el santuario. Debemos seguir lo que él está haciendo, simpatizar con él, hacernos copartícipe con Cristo de lo que está haciendo en el cielo. ¿Y cómo yo me puedo hacer copartícipe con Cristo de lo que él está haciendo en el cielo? Fácil. Cristo está haciendo, llevando a cabo una serie de procesos para que nuestra vida sea redimida. Pero también yo puedo actuar con Cristo para que la vida de otros sea redimida. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, ¿verdad? Interceder, orar por alguien, predicarle el evangelio, la palabra, para que esa persona también llegue a Cristo y también se haga copartícipe con nosotros, con Cristo, para que otra persona también pueda llegar al mismo proceso. O sea, simpatizar con el maestro, simpatizar con el sumo sacerdote que está en el santuario, en cada paso, en cada movimiento y en cada proceso que él está llevando a cabo. Vamos a tener una cita bíblica que se encuentra en el libro, en la carta a los Hebreos, el capítulo 4 y el verso 15. Léalo, hermano. Dice, porque, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese dice que fue tentado en todo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Allí nos está haciendo un llamado que nos dice que nos acerquemos, acerquémonos. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Allí es donde se está llevando a cabo ese proceso tan importante de gracia para nosotros. O sea, dándonos de gracia lo que nosotros no merecemos, ¿verdad? Acerquémonos al trono de gracia. ¿Y por qué dice que nos acerquemos al trono de la gracia? Fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí, en el lugar donde está el trono, es donde Cristo se acerca al Padre, que es donde el Padre está sentado. Cristo se acerca al Padre y pide por nosotros. O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? Acercarnos a Cristo y Cristo nos va a acercar al Padre. ¿Verdad? Entonces, allí hay misericordia, allí hay paz, allí hay gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es oportuno? Algo que se pueda hacer antes de que suceda lo peor. Por ejemplo, poner un ejemplo así de manera sencilla y que todos los hermanos que nos escuchan nos puedan entender. Cuando llega la temporada ciclónica, hablo en mi país, República Dominicana, cuando llega la temporada ciclónica, las instituciones y el Poder Ejecutivo llevan a cabo una serie de procesos y planes para que si viene una tempestad que pueda destruir vida, pues no lo haga. Entonces, de manera oportuna, ellos plasman un plan para ejecutarlo en el momento que se necesite. Eso es de manera oportuna. El oportuno socorro es que Cristo oportunamente, antes de que nos perdiéramos, antes del fin del tiempo, llevó a cabo el sacrificio y está llevando a cabo, terminando el plan de redención en el santuario celestial, de manera oportuna para que mi vida pueda tener o conseguir la salvación por medio de Cristo. Pero hay otra cosa, hermano. En ese oportuno, estamos predicando de manera oportuna, porque el tiempo aún no se ha terminado. Para aquellos que aún no han tomado la decisión de recibir a Dios, de recibir a Cristo como su único Salvador. O sea, de manera oportuna, el oportuno socorro es ir a Cristo para obtener la salvación. Sencillamente. El templo de Dios se ha convertido en el templo de la gracia. Exactamente, eso es correcto. Otro ejemplo para los hermanos que se encuentran en Norteamérica y otros países donde hace o ha estado haciendo mucho frío en estos días. El Estado, ¿verdad? El gobierno tiene lugares de albergue
donde la gente que no tiene lugar donde socorrerse, entran y se calientan, ¿verdad? De manera oportuna, esta persona entra allí, se calienta y no sufre una hipotermia que le pueda costar la vida, sino que se calienta y luego que ya tienen una temperatura puede seguir su camino o mantenerse ahí hasta que esta tempestad de frío, bueno, eh, ese clima tan intenso, tan frío, pase. Sencillamente eso es hacer algo oportuno antes que venga el fracaso, la catástrofe. Y Cristo está haciendo eso de manera oportuna por cada uno de nosotros, llevando a cabo esta serie de procesos de intervención para que nosotros seamos justificados y finalmente conseguir nuestra redención, que es el objetivo principal por el cual Cristo entró al santuario celestial para interceder por cada uno de nosotros. Dice aquí, hermano, en el capítulo 8 de Romanos, nos dice allí en el verso 26 y 27. Miren qué texto más interesante podemos encontrar aquí. Dice, además, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga, perdón. Dice allí que el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, vemos entonces que hay otra persona que intercede. Habíamos leído en Primera de Timoteo 2:5 que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador, ¿quién es? Jesucristo hombre. Sin embargo, encontramos acá de que hay otra persona que está intercediendo. Dice aquí que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y quién será entonces ese Espíritu que intercede con gemidos indecibles? El Espíritu de Cristo. Dice aquí que el Espíritu de Cristo. Hacíamos la pregunta al principio. Si la Biblia nos dice que hay un solo mediador, un solo intercesor, una sola persona que interviene entre Dios y la humanidad, que es Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué me dice aquí que hay otro mediador? No, lo que pasa es, como dice usted, hermano Julio, ese es Cristo en espíritu, que es quien intercede en nosotros, como lo dijo en el texto anterior, en el verso número 10, que el Espíritu de Cristo está en vosotros haciendo un proceso. Allá le intercede ante el Padre, pero en mí Él hace un trabajo para que mi accionar sea de acorde a la voluntad de Dios, para que Él pueda tener argumentos sólidos. No es que yo quiero accionar así, sino que Cristo me mueve, su Espíritu me mueve a accionar de una forma correcta, de una forma que a Dios le agrade. Porque cuando yo hago algo bueno, no es porque yo soy bueno, no, es porque Dios ha hecho un trabajo en mí y me hace que yo haga eso. O sea, porque todo lo bueno viene de Dios. Y en nosotros, al apartarnos de Dios, pues todo lo poquito que había bueno, pues automáticamente se perdió. Por lo tanto, Cristo trabaja en nosotros y nos fortalece, nos encamina, nos ayuda, nos hace todo lo necesario para que nuestro accionar sea de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad. Si nos llevamos de ese versículo, entonces abolimos el de Primera de Timoteo 2:5, correctamente, pero hay una correlación porque es lo mismo. Ahí se cumple la palabra de Cristo cuando dijo, y yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces allí nos da a entender claramente que Él en el cielo hace una intercesión de manera personal y física, y aquí también hace una intercesión en mí de manera espiritual, ¿verdad? Por eso es que Juan 14 nos habla de que enviaré el otro consolador. Él dice que Dios enviará el otro consolador, pero ese otro es el mismo en una forma de manera diferente. Dice el verso 27. El que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y ese Él no es nada más ni nada menos que el mismo Cristo, que es quien intercede por nosotros, ¿verdad? Con gemidos indecibles. Vamos a leer una última cita que se encuentra en la primera carta de Juan, el capítulo 5 y el verso 14.
primera carta de Juan, capítulo 5 y el verso número 14. Y con esa cita terminamos. Dice el verso 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí está. Nuestras peticiones debemos hacerlas conforme a su voluntad para que esas peticiones puedan ser contestadas, pero que esas oraciones Cristo la pueda someter al Padre y el Padre nos dé la respuesta también por la misma vía que es por medio de Cristo. Entonces, hermano, Cristo es que lleva nuestras oraciones delante del Padre. Correcto. Porque Él derramó su sangre. Entonces, si sin remisión, sin sangre no hay remisión de pecado. Exactamente. Entonces, Cristo es que presenta nuestras oraciones y solamente Cristo. No hay una segunda o tercera o cuarta persona que haga esa intercesión. Solamente Cristo es nuestro intercesor. Ajá, porque es nuestro sacrificio. Exacto. Y el Padre, como lo dice Mateo, le dio toda autoridad y toda potestad a Cristo para que Él pueda llevar a cabo y completar nuestra redención. Así que... Si Cristo después aparece otra persona, cuando le dio toda la potestad en el cielo y en la tierra, si aparece alguien tres, que en el nombre de los tres, entonces pues le quitaron la potestad a Cristo. Exactamente, entonces ahí hay como un fallo, pero sabemos que no es así. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es real y la palabra de Dios es eternamente y para siempre. Así que vamos a concluir. Primero, darle la gracia a cada uno de los hermanos que nos estuvieron siguiendo y escuchando, tanto por la transmisión radial, por la frecuencia, también por la página de Facebook y por todo aquello que escucharán este tema, este mensaje, vía las diferentes redes sociales, por Google Maps, por YouTube y por Twitter, que posterior en la semana será publicada. Así que una gran bendición para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Esperamos que en el próximo domingo también nos puedan sintonizar para tener una vez más un estudio interesante de la palabra de Dios. Le queremos dar la gracia a Víctor, también la gracia al hermano Julio y gracias a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por habernos permitido llevar a cabo una vez más la programación El Pregonero de la Verdad. Hermano Julio, si usted nos puede despedir con una breve oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y el nombre de tu Hijo amado. Te damos gracias por la oportunidad que nos da de traer tu palabra para el mundo entero. Amén. Gracias, Padre Santo, y que tu palabra no caiga en el vacío, sino que devuelva tu palabra y sea para glorificar y honrar tu santo nombre y el de tu Hijo amado y salvar muchas almas. Amén. Te damos la gracia en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, que el Señor le dé un maravilloso. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto